Hola a todos. Ya estamos aquí con ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos al Devocional para Guerreros. Hoy es miércoles 19 de agosto del 2020, cuando son las 7:30 de la mañana aquí en Colombia. Les saluda el pastor Pedro Carrillo. Estamos generando desde la ciudad de Barranquilla, aquí en los estudios de 1,000,000 de guerreros. Espero que haya tenido un tiempo de adoración. Siempre que usted vaya a entrar al devocional aquí con nosotros a las 7:30, primeramente tómese un tiempo para adorar a Dios, así sea una media horita, oyendo alabanzas de adoración y hablando con Dios, expresando todo su amor, su cariño y sobre todo su agradecimiento a nuestro Dios, mientras nosotros entramos a las 7:30, que cuando usted se conecte con el devocional, ya usted venga de un rato de adoración, ya usted venga conectado con el Espíritu Santo, tenga todo preparado. Cuando usted ya se conecte con nosotros, ya tiene allí su Biblia abierta, ya usted sabe que estamos en el libro de los Hechos, ya tiene su libreta anotando las cositas claves que el Espíritu Santo le va confirmando, le va hablando. Usted va ahí tomando nota, esas cositas importantes que usted dice, wow, esto está importante. Usted lo va anotando allí, porque estas cosas se olvidan. La mente es fugaz y siempre nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza, pero la persona que es prudente, así como los de Berea, siempre son personas que anotan los versículos para no tragar entero. Siempre están tomando nota de todo para que las cosas que reciban siempre sean bíblicas 100%. Entonces ya sabe usted que siempre antes del devocional usted va a tener un rato de adoración con el Señor y de oración allí mientras nosotros entramos en conexión con ustedes con el devocional. En el día de hoy vamos a estar en el libro de los Hechos. Vamos a abrir allí en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oiga bien, y todos eran sanados. Padre, gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todas tus bendiciones, por la salud, por el empleo, por la familia, por los hijos, por el hogar, por las finanzas, por todo, Señor. Te damos gracias por lo que tenemos y por lo que aún no tenemos. Estamos muy agradecidos contigo, mi Señor. Aquí estamos delante de tu presencia con nuestro devocional, estudiando la palabra del Señor en adoración, buscando tu rostro, llenándonos de la presencia del Espíritu Santo. El tema que vamos a tratar el título es Palabra y Poder. Ese es el título de lo que vamos a hablar en esta mañana. Esta es la iglesia cristiana, los inicios de la iglesia cristiana
el génesis de la iglesia que nosotros conocemos en el día de hoy, en donde la iglesia tenía un poder tremendo. La iglesia comenzó con una unción poderosa, con ese derramamiento del Espíritu Santo que hubo allí en el capítulo 2. Pero hoy quiero que analicemos cómo esta iglesia crecía, porque yo creo que una de las preguntas que nosotros nos hacemos es cómo hacemos que nuestra iglesia crezca, cómo hacemos que la iglesia en donde nos congregamos sea más grande, tenga mayor cantidad de personas. ¿Qué estrategia? Siempre nosotros, nuestra preocupación es qué estrategia utilizamos, y a veces copiamos la visión de los 3, la visión del diamante, la visión de los 12, la visión del evangelismo, la visión, y andamos buscando siempre la visión o estrategia que utilizan otras iglesias para ver si la iglesia nuestra crece. Y a veces nosotros comenzamos y tratamos, pero las cosas no se dan. Entonces, vamos a analizar la metodología que utilizaban en la iglesia en Jerusalén cuando la iglesia comenzó. Yo creo que ese es el modelo más importante nosotros para analizar. Si analizamos a veces las estrategias de algunos pastores o de algunas iglesias, yo creo que esta iglesia, la de Jerusalén, yo creo que es la que nosotros con mucha más atención debiéramos de mirar cuál era la estrategia que ellos utilizaban para poder crecer. Porque si nosotros observamos, dice la palabra del Señor que Pedro, ahí en el capítulo 2 de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que Pedro se ganó 3,000 personas. Y después Pedro y Juan, en una predicación de esas bien poderosas, se ganan 5,000 personas. Después en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5, en el verso 28, dice que los sacerdotes decían que no predicaran más porque ellos habían llenado a Jerusalén de la doctrina del Señor. Y para que en una ciudad la gente sea llena de una doctrina, pues tiene que predicársele, tiene que llevársele el mensaje a cada persona en sus hogares de cualquier manera. También dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces uno observa esto, que una ciudad en poco tiempo fue llena de la presencia del Señor, de la doctrina del Señor, y la gente creía tremendamente. Y si nosotros analizamos el pasaje con el cual abrimos, con el cual comenzamos, dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, se hacían prodigios, se hacían sanidades, liberaciones. Y dice también en el versículo 14 del pasaje que leímos, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que esto crecía y crecía tremendamente, la gente se añadía a la iglesia tremendamente. Y dice en el verso 16: y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén. O sea que el mover del Espíritu Santo que había en esta iglesia no solamente tenía motivado, revuelto pues toda la ciudad, sino que además de eso venían de otras ciudades a buscar de lo que había allí en esa iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la estrategia que ellos utilizaban? ¿Cuál era el método que ellos utilizaban? ¿Por qué
crecía tanto, por qué se multiplicaba tanto, por qué la gente venía de todos los lugares del mundo a buscar allí, de lo que había allí, de lo que había en ellos como iglesia, como ministros del Señor. Y si nosotros observamos, si somos muy analíticos, esta iglesia tenía dos cosas, o los apóstoles, que eran los que predicaban, tenían dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Tenían palabra y tenían poder. Vuelvo otra vez y se los repito. Tenían palabra y tenían poder del Espíritu Santo. Si ustedes observan, Pedro lo primero que hizo fue predicar la palabra con una amplitud, con una profundidad, que no había forma como refutarlo, y los que estaban escuchando eran gente conocedora de la palabra. Y Pedro cogió la palabra con una sabiduría y les llevó a aceptar a Cristo con un mensaje bastante profundo. Luego, más adelante, Pedro y Juan también dan otra predicación y se ganan 5,000. Entonces, lo que vemos aquí es que esta gente tenía un dominio, un conocimiento de la palabra terrible. Es la misma estrategia que utilizaba Jesús. Jesús, cuando llegaba y predicaba, la gente se asombraba de su doctrina y decían: ¿de dónde tiene tanta doctrina? Porque Jesús era un hombre culto, conocedor de la palabra, estudioso de la palabra. Lo mismo el apóstol Pablo. Si ustedes observan cuál era la estrategia del apóstol Pablo, Pablo tenía una sabiduría bíblica terrible. Y cuando él llegaba, llevaba la disertación de la palabra de tal modo que la gente se quedaba encantada escuchando lo que el apóstol Pablo enseñaba. Entonces, la primera herramienta que ellos utilizaban era la predicación de la palabra. La predicación es muy importante. La preparación en la palabra es muy importante. A veces la gente se convierte, uno le predica y llega a los pies del Señor y comienzan a congregarse, y cuando llegan a la iglesia a escuchar el mensaje, encuentran a veces una palabra sin sabor, una palabra que no tiene fuerza, que no motiva, una palabra que no tiene profundidad, que no tiene sabiduría. Y esto hace que la gente se desanime y se salga de la iglesia y busque otra congregación donde encuentre una palabra que le satisfaga. Ese es el problema. Si ustedes observan la vida de Salomón, dice que tanta era la sabiduría de Salomón que venía mucha gente de muchas ciudades a escuchar la disertación de Salomón. O sea que la palabra, la sabiduría que haya en la palabra encanta. La sabiduría llama la atención, porque todos nosotros como seres humanos siempre queremos aprender más, siempre queremos conocer más. Y la forma como se lleve la palabra o la calidad de la palabra que nosotros damos en nuestras iglesias influye mucho en el crecimiento de la iglesia. Y nosotros, usted que quiere ser un predicador del Señor, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser muy estudiosos de la palabra del Señor. Que nosotros no hablemos cosas vanas, que no hablemos necedades, sino que hablemos palabra profunda del Señor, que a la gente le encante, que a la gente le agrade. La calidad de la predicación influye mucho en el crecimiento de la palabra, y no solamente en el crecimiento, sino en la retención de la gente, porque a veces la iglesia se convierte en 100 y la iglesia se ve llena, pero dentro de unos 15 días ya esos 100 se fueron y vuelve a quedar la iglesia con los mismos 100 de siempre, con las mismas 100 personas que siempre han estado allí congregándose. Y necesitamos es que la gente le agrade, que la gente le guste la palabra que nosotros damos en nuestras iglesias, para que la gente se quede
y aún no solamente se quede, sino que ellos vayan trayendo a otras personas. Entonces el primer elemento para poder crecer en nuestras iglesias es tener conocimiento bíblico. Una de las preocupaciones que debemos de tener como pastores es que la gente se capacite, que la gente aprenda, que la gente se llene de las Escrituras. Y esta es la insistencia nuestra aquí todas las mañanas, en donde tratamos de animarle a usted a que usted siempre estudie la palabra. Hay gente que no le agrada y solamente oye, pero son gente que no anotan, que no llevan un registro del conocimiento bíblico, y cuando les toca a ellos predicar, que necesitan llevar una palabra, entonces no tienen de dónde agarrar, no tienen de dónde coger, porque no tienen las cosas anotadas. Entonces es necesario de que usted sea muy responsable con su capacitación bíblica y que usted cada día siempre esté llenándose del Señor todas las mañanas. Esa es la primera estrategia que tenía la iglesia en Jerusalén, palabra. La gente predicaba palabra. La segunda estrategia que vemos aquí es que esa iglesia, los ministros de esta iglesia tenían poder. Si nosotros observamos, dice allí que el apóstol Pedro lo primero que hizo fue levantar un paralítico. Y sinceramente, esto no se ve en las iglesias, que hayan paralíticos que se levanten, que hayan milagros en las iglesias, en las ministraciones, en las escuelas dominicales, en los ayunos. No se ve el poder de Dios. Ese es el problema que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Si nosotros observamos el ministerio de Jesús, siempre está diciendo la palabra que Jesús llegaba a un lugar, dice, y predicaba, y enseñaba, y sanaba a los enfermos, y libertaba a los cautivos. Si usted observa, dice, y llegaba Jesús en las ciudades de Galilea, y siempre decía, y predicaba y sanaba, predicaba y sanaba. O sea, Jesús tenía dos cosas, y era palabra y poder. Palabra y poder. Y nosotros los que estamos escuchando aquí, usted que me está escuchando, una de las metas que nosotros tenemos que buscar es llenarnos de la palabra y que el poder de Dios se derrame, que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas, porque a veces nosotros somos muy buenos con la palabra y duramos en la predicación, a veces en las iglesias que antes, cuando yo me congregaba, veía la predicación y eran predicaciones de a veces de 2 horas, de 1 hora y media, uno ahí sentado escuchando y el pastor predicando y predicaban 1 hora y después más y dele y dele y dele y dele, y ya uno terminaba cansado y al final uno esperaba como que hubiese un mover de Dios, como que hubiese una sanidad, una ministración para los enfermos, para los endemoniados, y no, solamente palabra y ya. Y si nuestra iglesia, solamente nosotros, nos dedicamos a predicar y no ministramos el poder de Dios, no es ministrar y poner una alabanza de adoración y ya, y simplemente que la gente se le ora, no, es que se vean milagros, que se vean sanidades, que se vean cómo los demonios se desprenden y salen del cuerpo de las personas. Eso es lo que la gente busca, eso es lo que la gente desea. Esa es la estrategia que utilizaban en la iglesia primitiva. Si ustedes observan aquí, en este pasaje dice que aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo a los enfermos y trayendo a los atormentados de espíritus inmundos. Pero, ¿qué sucedía? Dice, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Tremendo esto. Esta iglesia, una iglesia de poder, es la única forma de nosotros hacer que la gente salga de las tinieblas y venga a los pies de Cristo.
¿Por qué? Porque hay gente que busca palabra, hay gente que busca conocimiento. Y cuando llega a una iglesia que predican una palabra preciosa, hermosa, profunda, sabia, la gente le encanta y se queda. Pero hay gente que la palabra puede ser muy bonita, pero no les sacia, porque ellos están buscando otra cosa, y es el poder de Dios. Entonces hay que tener las dos cosas, porque como dice la Escritura, si no creen a la palabra, creen a los hechos, al poder de Dios. Entonces hay que ofrecer las dos cosas, palabra y poder. Entonces nuestra preocupación, en vez de estar buscando estrategias, en vez de estar buscando cómo trabajan en la iglesia tal que está creciendo, cómo trabajan, cuál es el método que utilizan en la iglesia X, en la iglesia Y, debiéramos nosotros de preocuparnos es cómo está nuestra vida espiritual como ministro, porque a veces el ministerio entra en una religiosidad, entra en una monotonía, en donde nosotros a veces predicamos, pero predicamos más bien porque nos toca, por obligación, y no porque hay ese fuego, esas ganas, ese deseo, ese gozo para nosotros estar en el ministerio. Entonces, tenemos que revisar mucho todo esto si nosotros simplemente nos hemos vuelto ministros de palabra y no ministros del Señor, porque ministro de palabra es aquel que simplemente da una enseñanza, pero ministro del Señor es aquel que da palabra, pero que también sana enfermos, hace milagros y liberta cautivos. Nuestra meta debe ser buscar esa unción, ese poder, para que se derrame en nuestras vidas, para que se vea en nuestras vidas. Había un diácono o un ujier, como usted le quiere llamar, un servidor de la iglesia, que era Felipe. Y Felipe andaba allí con los apóstoles viendo cómo ellos sanaban, cómo ellos libertaban. Y un día este hombre, cuando comenzó la persecución de la iglesia, este hombre sale para Samaria. Y en Samaria había un imperio de brujería bastante grande, una ciudad entera que estaba entregada a la brujería, en donde a los brujos los tenían como personas muy grandes, muy importantes. Y ahí en Samaria había un brujo llamado Simón, y la gente llegaba donde él para ser ministrados, para recibir, para que él les hiciera sus conjuros, para consultarlos. Y llega Felipe no solamente con palabra, no solamente predicaba, no solamente llevaba a la gente al arrepentimiento, sino que Felipe iba con poder de Dios. Y dice que cuando Felipe hacía las campañas en las calles, dice que los demonios chillaban, los demonios daban voces, los demonios se desprendían y salían de los cuerpos, y dice que los paralíticos se levantaban, los milagros sucedían, las sanidades sucedían. Este hombre llegó con dos elementos, o sea, Felipe no llegó con más nada, no llegó con ningún estilo de trabajo, no llegó con la estrategia de qué sé yo, no, él llegó solamente con dos cosas allá a Samaria, con palabra y con poder. Y con esas dos cositas, Felipe desmenuzó el imperio del diablo, destruyó el imperio del diablo que había ahí en esa ciudad. Y tanto así que el brujo quedó sin clientes y le tocó venirse para la iglesia a ver qué encontraba, porque los clientes se le fueron, nadie iba a consultarlo, porque ya la gente encontró algo mejor, que era el poder de Dios. ¿Y por qué hay gente que anda buscando brujos? Esa es la pregunta. Porque no crea que muchos cristianos que se congregan andan visitando brujos. Esto parece
que yo estuviera diciendo algo terrible, pero si los pastores supieran lo que hacen los miembros, me entendieran lo que yo estoy diciendo. Andan visitando brujos leyéndose las cartas, andan visitando brujos para que les ore la casa, para que se las asegure, en fin, visitando brujos para consultarlos. Cristianos ya, gente a veces bautizada, gente bautizada. He tenido testimonio de gente bautizada buscando brujos. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente busca brujos? ¿Por qué la gente sale a consultar a los brujos? Sinceramente la culpa la tiene la iglesia, porque la iglesia no le está dando la alternativa que la gente necesita. Si en la iglesia hubiese poder y la iglesia destruyera la brujería, destruyera las hechicerías, sacara a los demonios, la gente no tiene necesidad de ir a buscar a nadie, de ningún brujo, de nadie, porque en la iglesia van a encontrar lo que ellos necesitan, van a encontrar el poder que ellos andan buscando. Pero como en la iglesia no se mueve ni las moscas, eso ahí no se mueve nada, entonces la gente anda buscando alternativa en el mundo, alternativa en los ministros de Satanás, porque acá en la iglesia no le estamos dando lo que ellos necesitan. Por eso es necesario que usted salga de esa escuela de los dones, de decir que es que yo no tengo el don de sanidad, yo no tengo el don de liberación, yo no tengo el don de milagros. Esto no es cuestión de dones, esto es una cuestión de fe. Si usted cree que puede, si usted cree que Dios lo ha llamado para un ministerio de poder, usted lo va a recibir. ¿Sabe qué hacían los apóstoles? ¿Sabe qué hacía la gente, los líderes de esta iglesia primitiva? Ellos se metían, se encerraban y decían, Señor, que descienda tu Espíritu Santo, que cuando nosotros prediquemos, tú nos respaldes con señales y prodigios. Y dice la palabra aquí que el lugar donde ellos estaban temblaba, porque la presencia de Dios descendía. Y sucedía un temblor como si fuera un temblor de tierra, pero no era un temblor, era el Espíritu Santo que esta gente pedía, porque ellos no querían solamente predicar, no se saciaban únicamente con predicar, sino que ellos querían ver milagros, ellos querían ver poder. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo cuando vine donde ustedes, yo no vine simplemente con palabras para que ustedes no estuviesen afincados en el conocimiento de un hombre, sino que vine con demostración de poder, para que la fe de ustedes esté puesta en el poder de Dios. Espero que usted me esté entendiendo. Ahora, ¿por qué venía la gente de otras ciudades a Jerusalén? ¿Qué venían a buscar? Dice, y traían enfermos, traían endemoniados, porque sabían que ahí en esa iglesia había poder. La iglesia crecía, la gente se añadía, la gente llegaba. Pero en una iglesia en donde simplemente se predica, sinceramente, ¿para qué van a llevar un endemoniado allí? Porque saben que no van a encontrar solución. Mucha gente me ha dicho, nosotros nos hemos adherido al ministerio suyo y hemos estado siempre haciendo sus oraciones, porque en la iglesia nuestra, allá no sacan demonios, allá uno va con un problema de brujería, entonces le dicen a uno que eso es psicológico, que eso, y hacen terapia psicológica, y a los demonios no hay que hacerle terapia psicológica, a los demonios hay que arrancarlos, desprenderlos, reprenderlos con el poder de Dios. Y con los brujos, usted no se puede enfrentar con psicología, con los brujos hay que enfrentarse con poder, porque si no, lo acaban a usted. Entonces, tenemos un problema en las iglesias ahora, y es que se predica, pero no hay poder. Y el Señor lo que nos está instando en este día es que nosotros no solamente seamos ministros de palabra, sino también del poder de Dios. Y a usted, amado amigo, usted que me está escuchando, yo necesito que usted se meta con Dios con seriedad y vamos a buscar el poder de Dios.
vamos a dejar ese temor de orar por las personas. Usted quiere predicar la palabra en los hospitales. No vaya simplemente con una palabra de consuelo a decirle a los familiares: tengan consuelo, tengan paz, tengan tranquilidad. Él ya tiene el Señor, ya le hicimos la oración de fe, como quien dice, ya se va a morir y ya va a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué nosotros no podemos orar por los enfermos de cáncer? ¿Por qué no? Eso yo se lo decía al Señor: yo quiero orar los enfermos de cáncer. Nosotros tenemos que orar por los enfermos, cualquiera que sea la enfermedad, y los endemoniados. Yo no tengo problema para eso. O sea, puede ser el demonio, la brujería que sea. No, como me dicen a veces: no, es que el brujo ya murió. El brujo se puede morir, que para el Señor no hay brujería que quede allí. Delante del Señor ninguna brujería queda en el cuerpo de la persona, ningún demonio queda en pie cuando Jesucristo está presente. Y nosotros tenemos que tener un ministerio, es así. Usted puede predicar en la cárcel, pero no vaya simplemente con palabra. Después que usted predique, después de media hora de predicación, enseguida comienza a ministrar. ¿Quiénes están enfermos aquí? Y comience a orar los enfermos. Comience a orar a los endemoniados. Pastor, pero es que yo no sé orar por los endemoniados. Entonces aprenda cómo se hace, cómo hacemos nosotros aquí, que hacemos liberaciones a nivel mundial por audios, imagínense, por internet. Y los demonios salen, la gente vomita, la gente eructa, bota las brujerías, todo lo que le dieron en comida, en bebida, los demonios se desprenden. Nosotros tenemos que tener un ministerio así. Y usted, que dice que hace parte del 1.000.000 de guerreros, usted no puede ser un ministro miedoso y únicamente de palabra. Usted tiene que ser un ministro de predicación y poder, porque esa es la estrategia del Señor. Y si usted tiene esas dos cosas, la iglesia suya va a crecer solita. La gente va a llegar, la gente va a buscar. El uno le va a decir al otro: en nuestra iglesia hay poder, en nuestra iglesia. Coloque un día de sanidades en la iglesia, un día de liberación en su iglesia. Así como usted tiene un día de oración, también ponga un día de liberación. Un día en donde la gente diga: ese es el día en donde hay que llevar los endemoniados. Y comiencen a orar y comiencen a ministrar hasta que el poder de Dios se derrame. Ese es el llamado y esa es la palabra que Dios nos da en el día de hoy. Palabra y poder. Esa debe ser la estrategia principal que debemos de tener cada uno de nosotros. Repito: palabra y poder. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a todos los que están conectados en Facebook, conectados en YouTube, Señor, y que esta palabra haya removido, haya tocado los corazones, que los ministerios pastorales que estaban dormidos, únicamente predicando y predicando y predicando, entiendan que Dios los ha llamado no solamente a predicar, sino a derramar el poder de Dios en sus iglesias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, suscríbanse a nuestro ministerio aquí, suscríbase al canal, dele clic donde dice suscribirse y dele like a los videos. Siempre dele un tic allí donde está la manito con el dedo hacia arriba, ahí usted le da un clic para que este video sea esparcido por todas las redes sociales. No es más por hoy. Le damos gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, y les deseamos un día lleno de muchas bendiciones.